¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de lo que es el inicio de un proyecto, la forma en la que integramos un proyecto. Para poder integrar un proyecto, tenemos que hacerlo en 3 pasos. El primer paso es identificar cuál es la verdadera necesidad del cliente. ¿Qué es realmente lo que el cliente necesita? Por otra parte, tendremos que identificar cuál es la solución óptima a esa necesidad. Y en tercer paso es el desarrollo de la solución y de un plan preliminar o una propuesta. Entonces, estos 3 pasos tendrán que ser llevados a cabo para poder integrar el proyecto. Entonces, esta es la primera fase de cualquier proyecto. Si esto no se hace bien, todo lo demás que se haga no va a funcionar. Entonces, por eso decimos que muchos proyectos, lamentablemente, nacen muertos. ¿Por qué? Porque no fueron bien integrados en esta fase. Y aquí tenemos que empezar a ver lo que son las necesidades del cliente. Esto, un poco manejado jocosamente, nos muestra que las necesidades del cliente no son necesariamente lo que el cliente requiere o lo que el cliente pide. Y esto es muy importante, tenemos que ser muy conscientes de ello. Cuando a nosotros, como responsables de un proyecto, cuando se lo piden al líder del proyecto, nos van a pedir determinados tipos de situaciones, pero lo primero que debemos empezar a cuestionarnos, ¿esa es la verdadera necesidad o es simplemente algo que se acerca a ello? Aquí podemos ver en este ejemplo que lo que solicitó el cliente con lo que el cliente necesitaba no necesariamente son lo mismo. Se aproximan tal vez, pero no son lo mismo. Si nosotros hacemos exactamente entonces lo que el cliente pide como proyecto, entonces lo que va a pasar es que no va a quedar contento el cliente, se van a desperdiciar recursos y nosotros vamos a quedar mal. Por eso es tan importante identificar la verdadera necesidad. Entonces, a nosotros, y debemos estar muy conscientes, que el cliente cuando nos pide un proyecto, bueno, pues describe los fines que persigue. Nosotros como los responsables del proyecto, como los líderes de proyecto, pues tendremos que describir los medios del equipo para conseguir tales fines. Por otra parte, el cliente va a especificar metas, va a especificar objetivos, pero no va a determinar cómo hay que alcanzarlos y deja abierta la puerta de cómo hacerlo. Por otra parte, el proyecto, lo que vamos a hacer nosotros es desarrollar estrategias específicas e ideas detalladas para alcanzar tales metas y objetivos y tendremos que con ello cerrar la puerta del cómo, de cómo lo vamos a realizar. Y para el cliente la respuesta a por qué lo hacemos debe de justificar la justificación empresarial. Para nosotros la respuesta a por qué lo hacemos deberá cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, en esta primera fase, la identificación de la verdadera necesidad, tendremos que utilizar una herramienta que nos sirva para llegarnos de toda esa información y llegar a deducir cuál es la verdadera necesidad del cliente. Entonces tendremos que preparar un documento de requisitos. Este documento bien realizado no debe de ofrecernos una solución del proyecto, simplemente descubrir entonces cuál es esa verdadera necesidad. Aquí un punto clave, un aspecto clave, es tendremos que investigar al cliente. Dicho a grandes rasgos, qué quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere, dónde lo quiere, qué persigue, cuáles son sus objetivos. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Pero también los afectados. Muchas veces los clientes nos piden cosas que no necesariamente son para ellos, son para otras personas y por lo tanto tienen un punto de vista diferente, tienen también otras cosas que decirnos
y que pueden enriquecer mucho el proyecto. Entonces, por eso es importante que este documento de requisitos sea nuestro primer paso para identificar cuál es esa verdadera necesidad. Entonces, un documento de requisitos debe de cubrir estos puntos. E insisto, estos puntos son a partir de ellos que nosotros vamos a buscar esta información. Es nuestra base para interrogar al cliente. Entonces, el primero de ellos es la descripción del problema o la oportunidad. Recuerden que un proyecto puede surgir a partir de un problema en donde ya estamos reaccionando a algo que existe, puede surgir a partir de una oportunidad que es algo que viene y que podemos aprovechar, o puede ser simplemente también incluso una amenaza. Entonces, puede ser cualquiera de estas tres situaciones. Puede ser un problema, una amenaza, una oportunidad. Entonces, ¿qué es? Si es un problema, tendremos que determinar cuál es la incidencia o los efectos de este problema. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos está afectando? Entonces, tenemos también que identificar quién o qué ha resultado afectado por el problema. Si hay pérdidas, ¿de qué tipo son? ¿Son económicas? ¿Son a partir de tiempo, de recursos? ¿Están siendo afectadas determinadas personas? Igualmente, tendremos que determinar ¿cuáles son las consecuencias de ignorar el problema o la oportunidad? Aquí quiero ser muy enfático. No es una pregunta sin sentido, al contrario. Tiene todo el sentido del mundo, porque si vemos que la consecuencia de ignorar el problema es que no pasa nada, entonces es un proyecto que no necesita realizarse. Y créanme que hay muchos proyectos que debieron haber hecho esa pregunta. Otra es el resultado deseado. ¿Cuál es el resultado deseado desde el punto de vista del cliente? ¿Qué es lo que quiere obtener? Pero además de lo que quiere obtener es qué ventajas o beneficios asociados a la consecución del resultado deseado quiere. ¿Cómo se va a ver beneficiado? Igual, también tendremos que checar cuál es la adecuación estratégica a la organización. ¿Esto qué quiere decir? Es si esto está alineado con la misión, visión y valores u objetivos estratégicos de la institución o de la empresa. Si esto no está alineado con ninguno de ellos, entonces automáticamente es un proyecto que ya nació muerto. ¿Por qué? Porque no debe de hacerse. Está realizándose algo que no tiene que ver nada, entonces con ello. Por lo tanto, seguramente es algo que no va a llegar a buen puerto. También tendremos que ver que está la integración de interfaz con la organización. La integración de interfaz con la organización es, además de con el cliente, con qué departamento o departamentos tiene que ver este proyecto. Entonces, seguramente van a ser 2, 3 o 4, dependiendo del proyecto. Pueden ser muchos departamentos o pueden ser uno solo, pero tenemos que averiguar con quiénes más tiene que ver este proyecto. Otro punto importante es cuáles son las incertidumbres o imprevistos. ¿Qué cosas pudieran cambiar en el entorno que nos pudieran afectar? Por ejemplo, muchos proyectos implican una inversión en dólares. Entonces, ¿a cuánto va a estar el dólar dentro de 6 meses? Por ejemplo, que es en la fecha en que vamos a adquirir determinado equipo. Entonces, automáticamente son las cosas que pudieran alterar el alcance del proyecto. Igualmente, ¿cuáles son los supuestos clave? Esta es una pregunta en especial relevante. Al decir cuáles son los supuestos clave, yo tengo que identificar en qué se basa el cliente para pedirme lo que me está pidiendo. ¿De dónde sacó esta idea? Puede ser que alguien le comentó algo, vio algo en alguna revista, en internet, etc. Entonces, tendremos que ver de dónde parte esa información y en qué se está basando para pedirnos esto. ¿Cuáles son las bases para que se haga ese proyecto? Muy importante en todos los proyectos, recuerden, tenemos tres restricciones. ¿Cuál es la restricción de tiempo?
cuál es la restricción económica y cuál es la restricción del alcance. Cualquiera de ellas que se mueva, recuerden que va a tener repercusión en las restantes. Entonces tenemos que identificar cuáles son las restricciones, pero también si hay restricciones de tipo técnico o incluso si hay restricciones de tipo jurídico o legal. También es importante tener la claridad si hay consideraciones del entorno ambientales que debieran ser consideradas. No es lo mismo hacer un proyecto en una oficina que hacer un proyecto al aire libre y donde estamos expuestos al cambio del tiempo. Y por supuesto, cualquier información de apoyo que haga falta para que tengamos una comprensión más clara del proyecto, que puede ser de tipo de reportes, si hubo algún intento anterior, por ejemplo, para llevar a cabo el proyecto, o igualmente, por ejemplo, puede ser hasta de tipo académico, algo que nos haga comprender mejor el proyecto. ¿Ok? Con esto ya tenemos una idea clara, ya tenemos un cuadro mucho más completo de lo que es el proyecto desde el punto de vista del cliente. Y aquí es en donde tenemos que empezar a pensar. Aquí es donde el líder del proyecto se tiene que empezar a pensar, tiene que ser muy cuidadoso, tiene que rebotar ideas, porque en esta segunda etapa es donde vamos a identificar cuál es la solución óptima. Entonces, este proceso inicia desarrollando entonces una lista de soluciones potenciales, y lo dije en plural, soluciones potenciales. Y aquí el aspecto clave es el manejo de técnicas de creatividad. Y digo soluciones potenciales en plural, y acabo de recordar una frase que me encanta de Abraham Maslow, un psicólogo de la Universidad de Harvard, de la pirámide de las necesidades, que dice así: cuando tengo solamente una herramienta como un martillo, a todo le veo cara de clavo. Entonces, por eso es tan importante. Yo debo, por lo tanto, generar múltiples ideas. Y aquí es donde el aspecto de creatividad se vuelve muy importante. Entonces, la creatividad tiene dos momentos. El primer momento es la parte de la divergencia. La divergencia implica el pensamiento divergente, el pensamiento creativo. Y este está regido básicamente por el lado derecho de mi cerebro. Y este pensamiento es aquel que no juzga, que genera nuevos esquemas, que maneja la complejidad en forma integral, que es innovador, que además es ilógico, es abierto, tiene una ruptura de cualquier sucesión vertical, rompe esquemas, ideas, hace a un lado todo lo rígido, tiene múltiples matices, implica expansión, implica curiosidad, imaginación, exploración. Aquí es donde nos damos permiso de hacer muchas cosas y plantear alternativas. Y entonces viene el segundo momento, que es la identificación de la solución óptima. Entonces, aquí es donde tendremos que seleccionar cuál es la mejor alternativa. Aquí el aspecto clave es, igualmente, establecer criterios. Para ir eliminando las diferentes alternativas, tendremos que establecer criterios de tipo financieros, no financieros, de tipo técnico, las mismas restricciones que habíamos comentado del propio proyecto, etc. Y aquí entra el segundo momento de la creatividad, que es la parte de la convergencia. La convergencia no es otra cosa que pensamiento analítico. Este implica el lado izquierdo de mi cerebro y es la parte estructurada, es la parte convencional, es la parte lógica, cerrada, implica las etapas secuenciales, lineales, rígidas, es la descomposición de la complejidad en elementos sencillos. Aquí organizamos ideas dominantes y las fundamentamos.
aquí enjuiciamos, tenemos el sistema dicotómico si no, bueno, malo, aquí calificamos, evaluamos, planificamos, aplicamos la parte de la disciplina, aplicamos la parte del siempre lo hemos hecho así, aplicamos la parte de esto no va a funcionar porque, y empezamos a dar los porqués, analizamos críticamente. A esto se refiere la parte de la convergencia. Entonces, una vez que ya identificamos entonces cuáles pudieran ser estas alternativas, lo podremos hacer, por ejemplo, a partir de una matriz de decisiones. Una matriz de decisiones, por ejemplo, como la matriz impacto-esfuerzo. Esta matriz de impacto-esfuerzo, aquí lo que vamos a hacer es ponderar cada una de esas diferentes alternativas. Por ejemplo, del 1 al 10 las calificamos en términos de esfuerzo e igualmente las calificamos también en términos de impacto. Y las vamos, por ejemplo, poniendo en esta matriz. Entonces, al colocarlas en esta matriz, automáticamente yo empiezo a objetivizar mi decisión. Mi decisión entonces empieza a tener muchos más fundamentos. Pero la parte interesante es que no solamente puede ser impacto-esfuerzo, le puedo poner presupuesto-esfuerzo, le puedo poner tiempo-esfuerzo. Entonces puedo jugar con diferentes elementos en estas matrices de decisiones para ir determinando cuál es la mejor, hasta quedarnos con aquella que se apegue más a los criterios que tenemos. Y una vez que ya tenemos entonces la posible solución, ahora tenemos que estructurarla y presentársela al cliente. Y por lo tanto vamos a desarrollar una propuesta. Entonces, en esta etapa, en esta tercera etapa, que es el desarrollo completo de la solución, el plan preliminar o la propuesta, es la respuesta al documento de requisitos. Entonces, nuestra propuesta tiene que estar blindada. Y esto es muy importante. Tiene que estar blindada porque debe de contener cualquier pregunta que me pudiera hacer el cliente y yo debo de ser capaz de contestarle. Entonces, debo de ser empático, debo de ponerme en sus zapatos y debo de tenerlo en cuenta para que mi propuesta realmente sea la solución a su necesidad. Entonces, mi propuesta debe de llevar cuál es el problema, la necesidad, la oportunidad desde mi punto de vista, como el experto en el tema, cuál es la solución que yo estoy proponiendo, en qué me baso, cuáles son los supuestos, igualmente la declaración del trabajo y la estrategia de ejecución, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer, cuáles son los resultados finales principales, o sea, cuáles son los entregables que va a tener este proyecto, también cuáles son los criterios de finalización, cómo se va a dar por terminado determinado entregable o determinada etapa, cuáles son los grupos de interés del proyecto y cuáles son sus roles, qué es lo que van a hacer, cuáles son los criterios de éxito, a partir de qué vamos a decir nosotros que ya hicimos bien algo o que ya se terminó algo, pero también vamos a considerar en esta etapa los riesgos, las incertidumbres, los imprevistos y le vamos a anexar un plan preliminar de ejecución, que no es otra cosa que un cronograma a grandes rasgos. Y si fuera necesario, dependiendo del proyecto, dependiendo de la institución, vamos a hacer un business case preliminar. ¿Qué es esto del business case? El business case es un estudio costo-beneficio del proyecto para ver si es viable o no. Pero aquí estamos hablando a grandes rasgos. Entonces, tendremos que presentarlo a grandes rasgos desde nuestro punto de vista de cómo podría funcionar esto. Y ya que tenemos esa parte, entonces, seguramente el cliente nos va a cambiar alguna parte de esta propuesta y el alcance del mismo, pero ya nos pusimos de acuerdo. Y entonces, una de las buenas prácticas es el acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto es un documento que autoriza formalmente que inicie el proyecto
y debe de ser emitido por una gerencia de alto nivel de la organización. Y aquí es donde entra la figura del sponsor. El sponsor no es otra cosa que el padrino del proyecto, aquel que nos va a ayudar a allanar ciertos caminos, a tocar ciertas puertas para facilitarnos que el proyecto transcurra de una manera mucho más sencilla, mucho más tersa. Igualmente, esta acta de constitución del proyecto debe de llevar, y es algo muy importante, el otorgamiento al líder del proyecto de la autoridad para aplicar los recursos del proyecto a la organización y para que este proyecto realmente pueda dar respuesta a la necesidad del cliente. Y por supuesto, es muy importante que se firme. Yo recomiendo ampliamente que esta acta constitutiva se firme por el cliente del proyecto, el líder del proyecto y como testigo el padrino o el sponsor del proyecto. Es importante porque le damos la formalidad al proyecto y además, bueno, empezamos a hacer que esto vaya mucho mejor porque está también presente la figura del sponsor. Y entonces tenemos la integración del proyecto. Ya identificamos la verdadera necesidad, identificamos la solución óptima, desarrollamos el plan completo de la solución, ese plan preliminar o propuesta, tenemos la aprobación del acta de constitución del proyecto y por lo tanto, hasta entonces es cuando puedo pasar a la segunda etapa de la administración de mi proyecto, que sería el plan completo del proyecto. Entonces, esta gran propuesta que nosotros estamos haciendo, este planteamiento de lo que debe ser el proyecto y que ya aprobó el cliente, nos da automáticamente con esta acta constitutiva del proyecto el pase hacia lo que sería la planeación definitiva del proyecto. Espero que esto haya sido de su agrado. En nombre de Frindes, les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias.